Bueno, vamos a ver el tema de perímetro. Cuando hablamos de perímetro, tenemos que entender que es lo que cubre el borde o todos los bordes o lados de una figura, de un espacio, ¿sí? Y que para poder calcular el perímetro de esa figura o de ese terreno, de ese espacio, es sumar todos sus lados. ¿Qué nos aparece aquí en esta primera imagen? Nos está apareciendo como fórmulas matemáticas que me van a permitir hallar, calcular el volumen de una forma más rápida y más directa. Recordemos que cuando yo sumo varias veces el mismo número, es lo mismo que yo multiplicar ese número por el número de veces que se repite. Por eso aquí en esta imagen nos muestra eso en términos de multiplicación, el hallar un perímetro. Si yo les digo a ustedes que el perímetro es la suma de todos los lados, cuando vamos a hablar del perímetro del cuadrado, por ejemplo, tiene 4 lados, ¿sí? Y el lado es A. Recordemos que cuando hablamos en términos generales con letras, esas letras representan algún número, ¿cuál? Cualquiera, el que nos dé el ejercicio. Cuando hablan de P, estamos hablando de perímetro. O sea que el perímetro es igual, que es lo que voy a calcular, a 4 veces multiplicar el valor de ese lado. Que sería lo mismo que yo decir que el perímetro va a ser igual a la suma de sus lados. ¿Cuántos lados tiene? 4. Entonces sería igual a sumar 4 veces A. Pero si nosotros entendemos el concepto de multiplicación y sabemos que la multiplicación es una suma, ¿sí? Se representa también como una suma, y que una suma del mismo número se puede representar como una multiplicación, pues no nos va a quedar difícil comprender eso. Cuadrado tiene 4 lados iguales. Por eso solamente me muestran aquí A en un solo lado, porque ya sé que si este A valiera, por ejemplo, 5, pues ya sé que todos sus demás lados, cada uno también vale 5, ¿sí? Entonces, por eso el perímetro de esta figura, de forma abreviada, es multiplicar los 4 lados, que sería el número 4, por el valor de uno de sus lados. O sea, que si el lado A me dice que vale 5, pues 4 por 5, 20. El perímetro sería 20. Pero si lo quiero hacer con el concepto de que es la suma de todos los lados, pues yo sumo 5 más 5 más 5 más 5. 4 veces sumo el 5. Entonces 5, 10, 15 y 20. Me da exactamente lo mismo. Bien, cuando pasamos a la circunferencia también tiene un perímetro. ¿Y cuál es la fórmula de ese perímetro? Primero hay que entender que R, este valor de R, es el radio. Y el radio va, o la medida va desde el centro de la circunferencia hasta el borde, ¿sí? Ese pedacito es el radio, ¿ok? En la circunferencia también hablamos de un diámetro. El diámetro ya es la medida que hay de borde a borde, o sea, 2 veces el radio, ¿sí? Porque el radio aquí es la mitad de la circunferencia. El diámetro sería todo de lado a lado. Bien, pero en el perímetro de la circunferencia nos dice que es multiplicar 2 veces el valor de pi. Este es pi. Y ese pi en matemáticas es una constante infinita, que normalmente la trabajamos como 3,1416. ¿Listo? 3,1416, pero ahí para allá siguen más números. ¿Bien? Y ese por el radio, o sea, el valor que me den aquí del radio. Pero en esta clase no vamos a ver la circunferencia por el momento. Luego pasamos al triángulo. Aquí nos mencionan un triángulo equilátero, pero puede ser para cualquier triángulo, desde que yo sepa que el concepto es la suma de todos los lados. Aquí me hablan del triángulo equilátero porque todos los lados de un triángulo equilátero son iguales.
Y al tener todos los triángulos, los lados iguales, pues por eso me dan solamente el valor de uno de sus lados, que en este caso es A. Pero quiere decir que este también es A y que este también es A, porque todos los lados son iguales. ¿Ok? ¿Cuál es el perímetro? Es la suma de los tres lados. O, en términos de multiplicación, 3 veces el valor de uno de sus lados. ¿Listo? Ejemplo, si este lado A mide 2, pues cada uno de sus otros lados también mide 2. Y si yo los sumo los tres lados, serían 2, 4, 6. Si yo sé que el lado mide A, que mide 2, pues lo mismo es decir que es 3 veces multiplicar por 2. 3 por 2, 6 también. Bien. El rectángulo. Recordemos que el rectángulo tiene una característica diferente al cuadrado. El cuadrado, los cuatro lados son iguales. En el rectángulo, solamente 2 de sus lados son iguales y paralelos. Este valor de la base A es igual al de la parte superior, que también me diría lo mismo que la de abajo. Y la de al lado B es igual a la que hay al frente de ella, que también sería B. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será el perímetro de esta figura? Lo mismo, la suma de todos sus lados. ¿Sí? La suma de todos sus lados. Efecto en términos de multiplicación, como tengo dos lados iguales cada uno, tanto A es doble y el B también es doble, pues yo puedo decir que es 2 por A, ¿sí? Multiplico 2 veces el valor de uno de esos lados, porque el otro ya por el 2 se conoce, y le sumo 2 veces el valor de B, que es el otro lado. Bien, en términos generales, si ustedes se dan cuenta, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Ejemplo, el romboide tiene esta base A, que sería la misma medida de la parte superior. Miren lo mismo, es paralela. Paralelas que están frente a frente y nunca se van a tocar. Y tienen el otro lado B, que son estas diagonales, que también este lado también es B. Si yo quisiera hacerlo en términos de suma, es la suma de todos los lados, o sea, A más B más B. ¿Sí? O en términos de multiplicación, fíjense que hay 2 veces A, sería 2 por A, más 2B, porque hay 2 veces el B. ¿Listo? Lo mismo el trapecio, si ustedes se dan cuenta, pero el trapecio ya tiene 3 medidas distintas, ¿sí? A, B y C. Pero esta A, que es el lado izquierdo, diagonal, es el mismo del lado derecho. ¿Sí? Estas dos medidas son iguales, más la base y el techito de la figura no son iguales. A esto se le llama base mayor, que es la de abajo, y a este base menor. ¿Listo? Y la otra, laterales o diagonales. Bien, el pentágono regular, pentágono proviene de penta, que es 5, significa 5. O sea que el pentágono regular tiene 5 lados iguales. Iguales. Por eso solamente nos están mostrando el valor de uno de ellos, porque con solo conocer uno, yo ya conozco todos los demás. Y el hexágono regular, hexa, proviene de 6, el número 6. Irregular quiere decir que todos los lados de ese hexágono son iguales también. Y también me aparece aquí que solo me dan el valor de un lado, porque los otros yo ya sabría cuánto valen también. Porque si todos son iguales, pues cada ladito vale A. Bien, entonces de esta forma nosotros podemos comprender matemáticamente con estas formulitas cómo hallar el perímetro, o si no, para no complicarme, es entender el concepto general, que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. En esta ocasión tenemos ahora dos imágenes con algunos ejercicios, ¿sí? En nuestra primera imagen a la izquierda tenemos diferentes ejercicios donde el primero ya está resuelto y me piden hallar el perímetro de todas esas figuras. Acá, como voy a hallar el perímetro de algunas figuras, pues esas figuras me están dando la medida, la longitud de una de ellas. Y esas medidas normalmente en centímetros, en metros, si son terrenos grandes, en kilómetros, ¿sí?
Todo eso es importante a la poder resolver ejercicios de esta forma. Ejercicio que nos muestran acá. Observamos que todos los lados, las medidas de los lados que nos están dando son iguales, o sea que nos están dando un cuadrado, porque todas las medidas son iguales. ¿Qué hicieron acá? Sumaron todas las medidas o en su defecto cogieron el valor de uno de los lados y lo multiplicaron por 4. ¿Por qué? Porque son 4 lados iguales. Entonces 5 por 4 y nos dio 20 centímetros. Paso al rectángulo y digo, el perímetro de este rectángulo va a ser la suma de todos los lados, si lo quiero hacer así, o multiplico 2 veces el 4 y multiplico 2 veces el 6, como decía la fórmula anterior. ¿Cómo sería el perímetro si lo hago con la fórmula? Sería el valor de uno de los lados que se repite, que sería 4, y lo multiplico por 2, ¿por qué? Porque son 2 veces. Y a eso le sumo ahora la medida del otro lado y la multiplico 2 veces. ¿Sí? 4 por 2, 8, y le sumo el resultado de 6 por 2, 12, que en este caso nos va a dar también 20 centímetros. ¿Listo? Importante, si yo no hubiera querido hacerlo por multiplicación, pues simplemente sumo todos los lados. 6 y 4, 10, y otros 6 y 4, 10, 10 y 20, 10 y 10, 20. Bien, perímetro sencillo. 20 centímetros, la suma de todos los lados de la figura. Pasamos al C, que es un triángulo, y observo que es un triángulo equilátero porque todos los lados son iguales. Y el perímetro en la fórmula anterior me estaba diciendo que es el valor de su lado, o 3 veces por el valor de su lado, que sería 7 por 3. Y 7 por 3 me da 21, y como está cada medida en centímetros, pues sería 21 centímetros. ¿Okay? Aquí pasamos a otro cuadrado. ¿Por qué es un cuadrado? Porque todos los lados son iguales, y el perímetro me dice que multiplique 4 veces, porque son 4 lados, el valor de uno de ellos. 4 veces multiplico el 8, y 8 por 4 me da 32, y todos están en centímetros, entonces lo dejo en centímetros. ¿Listo? Vamos a dejar estos dos para que los desarrollen ustedes en su casa, y vamos a hacer de la segunda imagen algunos de los que hay acá. Tenemos otro triángulo, como ustedes se dan cuenta, no debe ser necesariamente equilátero. Recordemos que tenemos diferentes tipos de triángulo, y en este caso es un triángulo donde todos sus lados no son iguales, son completamente distintos. Pero el concepto del perímetro es sumar todos los lados. Entonces, yo aquí que tengo, el perímetro de este triángulo es sumar el 4 más el 10 más el 12. Y yo ya sé que el perímetro de esta figura es la suma de todo esto, que sería 4 y 10, 14, 14 y 12, 26. ¿Está en centímetros? Entonces serían 26 centímetros. Extremadamente sencillo. Muy fácil. ¿Listo? Pasamos a esta otra figura del B, y uno dice, uy, ¿eso qué es? Es una figura geométrica, y es cerrada. ¿Sí? No es una figura conocida como el cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio, romboide. Es una figura. ¿Cómo sería el perímetro? Pues cojo todos los lados que contienen esa figura y los sumo. ¿Listo? O sea que el perímetro, voy a empezar de aquí hacia allá. Sería 4 más otro 4 que aparece aquí al lado, más 3, más 1, más otra vez 1, se va subiendo, este lado más 3, más 4 diagonal, más 2. ¿Sí? Ahí ya sumé todos los valores. ¿Qué debo hacer? Pues hacer la suma. 4 y 4, 8, 8 y 3, 11, y 1, 12, y 1, 13, y 3, 16, y 4, 20, y 2, 22. O sea que el perímetro de esta figura es 22, y todo está en m, o sea en metros. 22 metros. Extremadamente sencillo. Los invito a que desarrollen las demás figuras en la casa, en su cuaderno, cada uno de ustedes, para que puedan practicar el tema que estamos viendo.